Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por viejo que por diablo. Hoy hablaremos acerca de lo que está sucediendo en el 12º día de agonía del COVID. Ya estamos en semáforo amarillo en Quito, ya se ve la circulación de buses, hay vida, nuevamente la ciudad entra a la fase de contaminación de ruido, pero lo más importante es que se activa, que comienza la gente a salir de su casa, pero todavía los niños dicen que tienen que permanecer en su hogar, no pueden salir, y también las personas mayores. El horario está extendido desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero también tenemos que entender lo que está pasando en Ecuador y lo que está pasando en Estados Unidos, porque curiosamente el COVID nos globalizó. Lo que pasa aquí pasa allá, lo que pasa allá pasa acá. La pandemia se presentó con una brutalidad tremenda en Guayaquil y al mismo tiempo en Nueva York. Eso nos explica que el mundo cambió, que ya no existe ese mundo en el que lo que pasaba aquí no era igual a lo que pasaba allá, y allá ellos y acá nosotros. Hoy lo que pasa por allá pasa por aquí. Por eso, para entender lo que está sucediendo, volvamos a revisar lo que ha significado esta pandemia. Primero, es una pandemia que ha afectado en un principio a las personas mayores, pero luego comenzó a afectar fundamentalmente a los pobres, en especial a los latinos y a los hispanos y a los negros que están en Nueva York, y en el caso de Guayaquil a la gente de los barrios más marginales. Luego podemos ver qué es lo que sucedió después. El contagio fue impresionante, afectó a personas, afectó a las mismas personas que curaban, a los trabajadores de la salud. Además, este contagio produjo numerosas muertes. Estamos hablando de que ya en Estados Unidos hay 105,000 muertos, que en Ecuador ya estamos para los 40,000 infectados, y no se sabe el número de muertos porque ustedes saben, ha habido una manipulación de las estadísticas que ni ellos ni nosotros les podemos creer. Ni ellos mismos se creen, en otras palabras. Pero la secuela más importante es que 90 días de cuarentena han significado pobreza global. Por primera vez, todos pasamos a ser venezolanos, todos pasamos a vernos en las calles, pensando que tenemos que vender cigarrillos como ellos y que tenemos que cambiar de país para poder sobrevivir. Todas estas circunstancias se están dando en el mundo entero y ha habido un colapso económico. Este colapso económico ha llevado a la crisis a empresas gigantes. En el caso de América Latina, la TAM, Avianca, dos líneas aéreas que más no se podía pedir, eran las más ricas de América Latina. En Estados Unidos estamos hablando de empresas tremendamente fuertes que se han ido y que tienen la soga al cuello, a punto de quebrar, líneas aéreas especialmente, que han sido las más afectadas. Los hoteles, los restaurantes, esos negocios de turismo han sufrido de manera brutal, de manera total. Nos sumamos también a entender que del colapso económico hemos pasado a un levantamiento social. Este levantamiento social se ha comenzado a manifestar ya no en China, no en ninguna otra parte. Ahora el foco de este levantamiento social es Estados Unidos. Y bueno, dado la gran conectividad del mundo, y que en esta conectividad del mundo Estados Unidos es prácticamente el cerebro del planeta, lo que está pasando en los Estados Unidos significa que si pusiéramos en nuestro cuerpo, diríamos que lo que le pasa a Estados Unidos es una
es una catástrofe en la cabeza. Lo que le pasa a Europa es una catástrofe en el corazón. Lo que le pasa en Asia es una catástrofe en el estómago. Lo que pasa en África es una catástrofe en las piernas. Y lo que pasa en América Latina es una catástrofe en las manos. Si pudiéramos relacionar cómo funciona el planeta Tierra, ¿no? Para entender ahora la catástrofe de los Estados Unidos, que empezó siendo una catástrofe por la altísima mortalidad, estamos hablando de más de 1 millón de contagiados, estamos hablando de casi 400.000, más de 100.000 muertos, hablamos de 1 millón y medio de contagiados, y hablamos de más de 100.000 muertos, 105.000 hasta el día de ayer. Bueno, es una cosa espeluznante. Se puede decir que en el mundo no hay por qué preocuparse, porque en Europa, que tiene la misma superficie casi que Estados Unidos y que tiene 100 millones de habitantes más, la cosa ha sido peor. Evidentemente sí ha sido así, pero Estados Unidos es un país que se vanagloriaba de sus servicios médicos, se vanagloriaba de su desarrollo, se vanagloriaba de su sociedad, de su urbanismo, de todo. Y la pregunta es, ¿le sirvió su medicina? ¿Le sirvió tantos premios Nobel de Economía, tantos premios Nobel de Medicina para salvarles de la catástrofe sanitaria y de la catástrofe económica que están viviendo? No les ha servido. Para eso, entonces, tenemos que entender quién es Donald Trump, el hombre que ha complicado la catástrofe en los Estados Unidos, porque en realidad la catástrofe de los Estados Unidos se la puede culpar estrictamente a él. Los mismos problemas en China, en Europa, no tuvieron un factor humano que fuera gravitante, que fuera fundamental. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se demoró en tomar las medidas correctas. Con su visión nacionalista, comenzó por primero no aceptar las pruebas, querer que hagan pruebas los estadounidenses, si no se aceptaban, no querían pruebas de Corea, ni de China, ni de ninguna otra parte. Se demoraron las pruebas salieron mal, eso le dio tiempo al coronavirus para expandirse. Luego dijo que era una cosa pasajera, que no tenían que preocuparse, que lo tenía todo controlado, dejó pasar tiempo fundamental. Y esto en un país como Estados Unidos, hiperconectado, porque las líneas aéreas, los trenes, los autos, recordemos que la revolución de los Estados Unidos comienza con la revolución del automóvil, y es el automóvil el que cambió la vida de los Estados Unidos en primera instancia, y es el automóvil el que después, y el avión el que lo disparó después. Entonces el país que tiene más vuelos aéreos, más vehículos en circulación, pues era una posibilidad seria de que se podía propagar de manera extremadamente más rápida que el resto del mundo. Y así fue. Entonces Donald Trump demoró. ¿Y quién es Donald Trump? Donald Trump, en principio, representa al blanco europeo o descendiente de europeos, hijo de alemanes, y con una visión completamente racista. Porque recordemos que los europeos son los blancos que dominaron el mundo, inclusive los rusos, que se fueron por encima del Asia, y dominaron el planeta Tierra. Pero, por supuesto, hay una distancia entre el europeo no ruso y el europeo ruso. El europeo ruso, que es el eslavo, se llama, se convirtió en el enemigo de los europeos occidentales porque, primero, resistió a Napoleón, segundo, resistió a Hitler, y tercero, la Unión Soviética fue el principal aliado de todos los pueblos de África, de Asia y América Latina que querían liberarse como colonias. Es decir, fue el mayor enemigo de los imperios europeos. Y eso fue fundamental. Ese error nunca lo tuvo Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos fue a la guerra de Vietnam para ayudarle a Francia a mantener la colonia que era Vietnam. Por eso entró en esa guerra. Y eso nos hace ver que Estados Unidos seguía siendo
una Europa en América, es decir, un continente donde los blancos eran el poder. Los blancos en general se convirtieron en la gente más rica del planeta Tierra. Y esta gente más rica del planeta Tierra está representada en Donald Trump. Pero además, Donald Trump es un showman. Es un hombre que empezó en la televisión haciendo un programa, un reality show, ¿no? Y este reality show lo proyectó hacia la presidencia. Llegó a ser presidente y desde ese momento él se ha convertido en un showman, un hombre que le gustan los realities, que le gusta y ha convertido su presidencia en un reality show. Este reality show nos demuestra y nos revela al mundo entero que Estados Unidos adquirió el gran poder que tiene porque logra controlar al planeta Tierra a través de los medios. Comenzó con las películas, pasó a la radio, pasó luego a la televisión, hoy al internet, y este sistema de dominar al mundo a través de los medios está representado en Donald Trump, un showman que puede dominar al mundo porque a su vez hace y juega con los medios de comunicación, envía tweets todos los días. Ya se han detectado más de 14.000 mentiras en esos tweets. Pero además es un hombre que maneja la violencia, juega con la violencia. Primero intimidó a Corea, luego intimidó a Irak, luego intimidó a Irán, a Afganistán, a Siria, a Rusia, a todos los países del mundo. Ahora está intimidándole a Venezuela, a Cuba, está con la famosa guerra de narcotráfico en la que estamos nosotros metidos, tiene 2 bases militares en Ecuador, y su poder ha sido el poder de las armas. Y este es el poder que ha tenido la raza blanca en el planeta Tierra. El planeta Tierra, el poder que le ha permitido a Europa dominar los 5 continentes, convertir a África en una colonia, a Asia en una colonia, a América en colonia, ha sido el poder militar. Hoy los blancos tienen un poder militar que se llama la OTAN, que es, a no dudarlo, el mayor poder militar del mundo, pero compite con Rusia y China. Esto es lo que es Donald Trump, esto es lo que representa, pero además representa en sí el racismo. ¿Por qué? Porque los blancos, el blanco norteamericano, en realidad es un blanco alemán norteamericano, un neonazi, su familia, su padre era neonazi, y era nazi, pero no era del ejército de nazi, era simpatizante de Hitler, y fue racista. Cuando construyó sus edificios, tenía unos edificios de apartamentos en Nueva York, y no arrendaba a negros. Tuvo que venir el municipio y obligarlo a arrendar. El alcalde de Nueva York le obligó a arrendar a gente negra. Y estamos hablando de universitarios, graduados, profesionales, científicos, actores. No aceptaba nada que sea negro. Era un racista. Hoy los negros se han vuelto contra él. Los negros le hacen sentir lo que nunca ha sentido en su vida: miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo a la ira de la gente negra de los Estados Unidos. Eso es lo que está viviendo Estados Unidos. Y por supuesto Donald Trump está catalizando, está multiplicando el poder de los negros, porque ahora los negros están con los hispanos. Recordemos que Donald Trump hizo un muro para separar México de Estados Unidos, y lo hizo también Obama, y ahora ese muro es por donde la gente cruza, se burla, es un reto, inspira. Es el negocio de los coyoteros construir ahora túneles para pasarse por debajo, es el negocio de los coyoteros pasarse por el mar, es el negocio de los coyoteros pasar por encima. Es decir, lo que hizo es mejorar el negocio de los coyoteros, del tráfico humano, y de paso también permeabilizar la frontera y permitir el paso de narcotráfico.
Por esto es que él odia a los hispanos, porque los hispanos se han ido tomando las calles de los Estados Unidos, especialmente de las zonas que eran suyas, porque tenemos que recordar que Estados Unidos se apropió de un territorio mexicano y en ese territorio viven familias mexicanas que estaban antes que los blancos que ocupan ese país. Y esas familias mexicanas tienen familias en México que traen a sus familiares y trabajan de peones en la agricultura, son gente humilde, son campesinos, son trabajadores, son gente que lleva el progreso. Vale también darse cuenta que en las ciudades donde más hispanos, la economía es mejor. Son los estados más ricos de Estados Unidos. Estamos hablando de California, de Texas, de Nueva York, la Florida, donde los hispanos son mayoría y son al mismo tiempo los estados casualmente más ricos de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en Ecuador para entender lo que nos sucede? Tenemos que entender entonces ahora a Lenín Moreno. Lenín Moreno también es el individuo que junto con Bolsonaro se enfrentan a un levantamiento racial. En el caso de los ecuatorianos, los indígenas, que son la cosa que más teme Lenín Moreno, porque los indígenas ya le demostraron su poder en octubre y casi lo derrocan. Él sabe que estuvo con una pata afuera. Lo mismo pasa con Bolsonaro. Bolsonaro es ahora el mayor asesino de negros en América Latina, porque Brasil es el país que más negros mata en América Latina, y mata más negros que Estados Unidos. Y Bolsonaro es un racista, fascista, italiano, que pretende reimponer la supremacía blanca en Brasil y el formato de Benito Mussolini, es decir, el fascismo. Y el fascismo se fundamentaba, pues, en la lucha racial, la superioridad de los blancos. Lo mismo, en cambio, en Lenín Moreno tenemos una cosa muy particular. Es un mestizo, es pobre, discapacitado, lo cual es una representación realmente de lo que han sido una buena parte de los ecuatorianos. Recordemos que el proyecto Manuel Espejo, que él llevaba al frente cuando estaba de vicepresidente con Rafael Correa, descubrió que Ecuador tenía el 10% de su población discapacitada. Eso es una cosa que no existe en el mundo. Es el país con más discapacitados del planeta prácticamente. Y por eso él prácticamente pasó a representar a prácticamente lo peor que teníamos, los enfermos y discapacitados. Porque los enfermos y discapacitados vinieron de problemas como el problema del yodo que producía el bocio, el cretinismo endémico, que fue una epidemia en América Latina y en los países andinos hasta 1980, porque prácticamente en los años 80 se incluye el yodo en la sal y comienza a cambiar la población de los ecuatorianos, especialmente en los Andes, que era la mayor población del país, vale señalar, ¿no? Mucho más que en la costa. Este año, el año electoral, la costa va a tener más votantes por primera vez en la historia que la sierra, pero siempre la sierra tuvo más. Y el problema más serio es que estaba plagada de los llamados chunchitos, los individuos con hipotiroidismo, con bocio. Y esto es y prácticamente Lenín Moreno representaba lo que habíamos sido nosotros, un problema de un país con muchos discapacitados, pero además es el mestizo que llega al poder y loco se quiere volver y palitos en los ojos se quiere meter. Esta tragedia de ser traidores ha sido la tragedia de América Latina. Pancho Villa murió asesinado por un traidor, Emiliano Zapata murió asesinado por un traidor, Sandino murió asesinado por un traidor,
Antonio José de Sucre murió asesinado por un traidor, Eloy Alfaro murió asesinado por un traidor, y él representa esto que ha sido la tara de América Latina, los traidores. Esto fue un mecanismo que utilizaron los españoles para dominarnos. ¿Cómo puede usted explicarse que 128 soldados se dominen a un imperio de 9 millones de seres humanos solo capturando a Atahualpa? Esto fue posible porque ellos comenzaron a hacer pelear a los indígenas entre sí y utilizaron muchos traidores, gente que prefería pasarse al lado de los españoles pensando que eran mejor que los incas o mejor que los aztecas, y finalmente utilizaron las guerras entre los indígenas para someterlos, para utilizarnos y tenernos ahora como nos tienen, como colonias, porque Ecuador no logró independizarse. Ecuador se independizó de España en 1822, se independizó de la Iglesia Católica en 1912, en 1895 con la Revolución Liberal, pero no se independizó de los Estados Unidos. Somos una colonia norteamericana que tiene una base militar norteamericana en Galápagos, otra base militar norteamericana en Manta, y tiene un ejército al que alimentamos, uniformamos, equipamos, les damos privilegios, casinos, pensiones y todo, y obedece al Pentágono y protege al presidente que el Pentágono dice que tiene que proteger. Entonces, Lenín Moreno es un protegido de Donald Trump. Donald Trump es el que lo tiene en el poder, el que lo sostiene. No existe ninguna otra razón para que él esté en el poder. Y este presidente ha convertido al país entero, a todo, en un botín. Las becas, ya saben ustedes, su hija, solo una hija, consiguió sacar 3 maestrías. Las becas que eran para todos los ecuatorianos, en el tiempo de correr a 20.000 ecuatorianos fueron a las 100 mejores universidades, ahora fue para la hija de él, con 3 becas, 3 doctorados. Los créditos para los compadres, los puestos públicos para todos. Y estamos viendo la tremenda corrupción que hoy día le asfixia, que es de todos aquellos que fueron sus aliados, compadres y amigos, empezando con Abdalá Bucaram, con los partidos social cristiano que le fue a encubrir cuando hubo las protestas de octubre, y ahora los social cristianos de Guayaquil son los ladrones perseguidos. Esos son los amigos, y dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te metes con pillos como los social cristianos, si te metes con pillos como Abdalá Bucaram, no puedes dejar de pensar que eres un pillo, pues. Dime con quién andas y te diré con quién eres. No puedes pensar que si estás todo el día metido con drogadictos, no vas a ser drogadicto. El que se mete al charco sale enlodado. Esto es lo que estamos viviendo los ecuatorianos en este momento. En este momento tenemos que Lenín Moreno vive, al igual que Donald Trump, el miedo. Pero el miedo de Lenín Moreno es sobre todo hacia los indios, hacia el partido, hacia lo que es el socialismo del siglo XXI, porque sabe que si pierde las próximas elecciones, le tocará saborear la misma medicina que él impartió. Y ese temor es el que hace que actúe y haga lo que está haciendo. El mismo temor, en cambio, es el que tiene Donald Trump. Hoy se ha dado cuenta que los negros le hacen temblar en Estados Unidos y le hacen esconderse en un refugio como se escondía Hitler cuando ya estaba perdida la guerra. Lo mismo vive Donald Trump. Muchas gracias. Ay, te iba a lanzar flores al terminar.